Y justo en este día una palabra del Señor puso en mi corazón y bueno, esto es una confirmación, ¿no? Lo que vemos que hace el Espíritu Santo, ¿no? Pero el deseo de Dios es que vivamos abundantemente, que vivamos en libertad, que podamos vivir bajo la llenura de su Espíritu y podamos ser realmente bendecidos y ser de bendición para otros, ¿no? Y vamos a ver un poquito por qué muchas veces no podemos experimentar esa plenitud, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos ahí en el intento. Por eso es importante, ¿no? determinar, consagrarnos al Señor, saber que Dios es un Dios que mira el corazón, saber que Dios nos exige que nosotros podamos cada día purificarnos, santificarnos, y ahí está la clave para vivir en la abundancia, ¿no? Y Jesús dijo algo muy trascendental, que es lo que Dios desea para todos, ¿no? Si usted me acompaña ahí a San Juan capítulo 8, versículo 36, porque Jesús es el único que puede traer libertad, ¿no? Esta libertad espiritual, esta libertad emocional, esta libertad plena, solo viene a través de Cristo, de recibir a Cristo, de poder rendirnos a su voluntad, de poder decir: Señor, he decidido obedecer todo lo que tú me pides, y saber que es el único que puede traernos libertad en todas las áreas de nuestras vidas, aún en la área financiera. ¿Cuántas personas dicen: no puedo avanzar en el área financiera? Pero el Señor quiere traer libertad en todas las áreas de nuestras vidas, amén. Quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, dice la palabra. Por eso entendemos que nuestra alma prospera cuando nosotros buscamos el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y el apartarnos del mal, la inteligencia. Conocemos esta palabra, conocemos estos versículos, pero muchas veces no llegamos a la práctica. Por eso muy importante es oír y hacer, ¿no? Porque ahí funciona la libertad que Cristo nos ofrece, amén. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, sufrió por nosotros el oprobio, para que nosotros vivamos libres de las cadenas que nos ataban, de las ataduras que teníamos cuando estábamos bajo el yugo de Satanás. Cuántas gracias le tenemos que dar al Señor por la libertad que Él nos dio cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Él y le dijimos: Señor, no queremos saber más nada con esa vida que nos llevó a hundirnos en un pozo cenagoso, en un pozo de desesperación, en un vacío que nada lo llenaba. Solo cuando Cristo vino pudo llenar ese vacío. Solo Cristo puede darnos esa abundancia en nuestra alma, es calmar nuestra sed, saciar nuestra hambre, pero tiene que ver con una intencionalidad también de parte nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con una actitud de decir: Señor, yo quiero eso, no quiero la mediocridad, no quiero vivir atormentado, no quiero vivir, Señor, en un letargo, quiero vivir esa libertad. ¿Cuántos quieren vivir esa libertad? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice esta palabra, 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo leemos nuevamente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso es esto, ¿no? Que el único que puede libertar nuestra alma, el único que puede darnos esa plenitud, es Jesucristo. No es Moisés, no es David, no es Pablo, no es Pedro, no es María. Solo Jesús, solo el Hijo de Dios tiene poder para liberarnos, para romper las cadenas, para deshacer los yugos de opresión que quizás estábamos nosotros bajo esa influencia, ¿no? Y miraba algo que necesitamos nosotros entender, lo que Jesús quiere enseñarnos. Si usted mira el versículo 31, ahí está arriba, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Dice que los judíos que habían creído en Él, lo primero que necesitamos para ser libre es poner la fe en Jesucristo, poner la fe en el lugar correcto, nuestra confianza en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Amén. Nuestra fe, nuestra confianza en que lo que Él comienza, Él lo completa. Amén. Saber que Dios quiere transformarnos, quiere revolucionarnos, quiere llenarnos con su espíritu, quiere santificarnos para que podamos nosotros tener la plenitud y poder andar en el espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra es poder obedecer la palabra de Dios, poder vivirla en mi vida práctica, poder realmente practicarla en todas las áreas de mi vida, porque eso me va a traer libertad. La obediencia a la palabra, el ser verdaderamente discípulos de Jesús, nos va a llevar a vivir en libertad. Amén. Dios quiere traer esa libertad plena en nosotros, porque en otro tiempo estábamos gobernados por el enemigo, nuestra mente perturbada, nuestros pensamientos turbados, nuestro ánimo estaba quebrado, nuestras expectativas, nuestra esperanza, ya no había nada. Estábamos bajo el yugo del enemigo, porque Él nos libertó de las garras del enemigo. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor? Amén. Nos libertó del pecado que nos ataba, de los vicios, de pensamientos perturbadores, de prácticas que hacíamos como algo normal, pero producía tremendas consecuencias en nuestras vidas. Por eso es importante que para vivir en libertad necesitamos liberarnos de todo pecado de nuestra alma, poder obedecer la palabra y saber que cuando nosotros no perdonamos, tenemos un problema. Dios no nos puede perdonar. Si queremos vivir en libertad, tenemos que perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que determinar perdonar. Si no, vamos a vivir en esclavitud. Vamos a venir a la iglesia, vamos a escuchar la palabra, vamos a cantar los coros, pero el enemigo va a tener autoridad para perturbar nuestra mente, porque la falta de perdón es un pecado. ¿Cuántos entienden esto? El resentimiento, la amargura, la venganza. Si nosotros practicamos estas cosas, no vamos a poder vivir en libertad. ¿Cuántos comprenden esto? Por eso es importante que si Dios me quiere hacer libre, yo debo decidir vivir en esa libertad a través de la obediencia a la palabra de Dios. Saber que los celos, la envidia son pecados que perturban mis pensamientos y que destruyen noviazgos, matrimonios, que destruyen iglesia. ¿Cuántos saben que los celos son destructivos? ¿Cuántos saben que si tenemos nosotros celos a veces que nos gobiernan, que nos controlan con la persona que amamos, o el enemigo usa los sueños para perturbarnos, o tenemos celo de otro? Es un pecado que necesitamos abandonarlo para vivir en libertad. ¿Cuántos entienden esto? Es más, la Biblia habla que los celos es una obra de la carne. Amén. Son pecados del alma. La falta de fe, la falta de confianza, la falta de creer que para Dios no hay nada imposible. Es un pecado la falta de fe. ¿Cuántos entienden esto? Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe, crecer en fe, y la fe viene a través del oír la palabra de Dios y practicar lo que Dios me enseña. Amén. Necesitamos santificar nuestra alma, saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Que cuando nosotros salimos de las leyes establecidas por el Señor y pecamos con nuestro cuerpo, estamos atados al pecado. Entonces no podemos vivir la vida abundante, porque el Señor enmarcó, conforme a su palabra,
qué honroso es el matrimonio. ¿Cuántos entienden esto? Y fuera del matrimonio no hay honra. Necesitamos reordenar y direccionar nuestra vida conforme a la palabra de Dios para vivir en libertad. Amén. Por eso es importante saber que mi cuerpo, al ser templo, también lo debo cuidar. Y que también la gula es un pecado. ¿Cuántos saben esto? Seguro que comer es rico, es bueno, ¿no? ¿Cuánto le gusta comer? Ah, me encanta. Y comer bien, ¿cuántos comen bien? Pero la gula es un pecado. Entonces, si yo como desaforadamente, estoy contristando al Espíritu Santo. Si yo uso mi cuerpo para el pecado, estoy contristando al Espíritu Santo y desobedezco la palabra. Si yo uso mi cuerpo para golpear, estoy pecando, porque el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si yo maltrato mi cuerpo llenándolo de nicotina, vamos a tener consecuencias, no solo espirituales, porque es una atadura, es un vicio, sino también nuestro cuerpo se va deteriorando cada vez más, hasta tapar las arterias, hasta llenar los pulmones de nicotina. Y después viene la consecuencia de ese pecado. ¿Cuánto entiende? Si yo me excedo de tomar alcohol, voy a tener consecuencias. Va a haber cirrosis, el hígado va a quedar destrozado. ¿Cuánta gente que maneja con alcohol comete accidentes, mucha muerte? Son pecados contra el cuerpo. ¿Cuánto comprendemos esto? Pero quiero vivir en libertad, tengo que abandonar el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Maltratamos nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas lo hiere, lo clava, lo rompe, lo lastima? Estamos maltratando el cuerpo. Amén. ¿Cuántas personas venden su cuerpo? Es un pecado sexual. ¿Cuántas personas usan su cuerpo para vivir el sexo con cualquiera que pase? Eso es fornicación, eso es un pecado para la prostitución o para otras cosas. Son pecados que necesito abandonar para vivir en libertad. Amén. Gloria a Dios. Está escrito en la palabra. La palabra de Dios. El discípulo debe conocer la palabra y practicarla para vivir en esa libertad. ¿Por qué hay muchos cristianos que no viven la libertad? Porque tienen una dualidad, una doble vida. Entonces, si nosotros queremos vivir esta libertad de las garras del enemigo, porque donde hay pecado, el enemigo tiene autoridad. ¿Cuánto comprenden esto? Entonces, mi alma no va a tener paz, mi cuerpo no va a tener salud, mi espíritu no va a tener regocijo, porque le estoy dando lugar al diablo. Entonces, si queremos vivir en libertad, tenemos que saber que nuestro cuerpo debe ser cuidado porque es templo de la presencia del Señor. Y debemos usar nuestros miembros para servir al Señor con honra, para consagrarlo, decir: Señor, este cuerpo es tuyo, no es mío. Dice: el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Nosotros no somos dueños del cuerpo. Si hemos recibido a Cristo y le hemos hecho Señor, nuestro cuerpo es templo. Debemos santificarlo, consagrarlo. Señor, mi cuerpo es tuyo. Amén. Y poder apartarme de pecados que van contra el cuerpo. Amén. Y saber también que hay pecados que nosotros practicamos en el espíritu, ¿no? Prácticas que todavía no abandonamos, donde el enemigo tiene autoridad. El horóscopo, ¿no? Habla la Biblia, ¿no? Fuego le quemará. Hay un juicio para aquellos que buscan en las estrellas, en el zodíaco, el querer saber qué va a pasar con su futuro, ¿no? Personas que hablan con los muertos, personas que todavía quizás practican algunas prácticas esotéricas o de brujería o de curanderismo, el mal de ojo, la pata de cabra y tantas otras cosas, que entramos en un ámbito diabólico. ¿Cuánto entienden esto? Y Satanás tiene autoridad. Entonces necesitamos nosotros arrepentirnos para poder recibir perdón
y libertad. Porque Cristo nos quiere libertar. La pregunta es, ¿queremos ser libres? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Necesitamos examinar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que podamos ser santificados en todo nuestro ser, así como lo dice la palabra. Y cuando somos santificados, empezamos a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Por eso es importante que Dios es el que mira el corazón. Y sobre todas las cosas, dice, guardemos nuestra mente. Amén. Sepamos que hay cosas que van a ayudarnos a renovar nuestros pensamientos y a tener la mente de Cristo. Amén. Pero hay otras cosas que nosotros escuchamos. La música. ¿Cuántos saben que la música o las letras inspiradas, digamos, no por Dios, tienen influencia sobre las personas? ¿Cuántos saben esto? ¿Y por qué la escucho muchas veces? Escucho música que terminás deprimida y terminás acordándote del novio que te dejó, la novia y esto, que lo otro. Escuchamos música que no edifica nuestra mente, hermanos. Hoy no hay mensajes subliminales a través de la música. La música va directo al alma y va como viene. ¿Cuánto entienden esto? Y tiene influencia. Compartí hace tiempo una persona que escuchaba heavy metal y ese heavy metal, esa letra, le inspiró para querer hacer cosas terribles. No digo que la heavy metal, hablo de la inspiración de esa canción. No hablo de los ritmos. Los ritmos son ritmos. ¿Cuánto entienden esto? El cumbia, el chamamé, está todo bárbaro. El tema es qué inspiró al cantante a componer esa música. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, esa inspiración, si viene de Dios, te va a edificar. Va a edificar tu alma. Vas a poner alabanza a tu casa y tu casa vas a ser una luz, un regocijo, un gozo. Porque cuando esa música que es inspirada por Dios te anima, te alienta, te lleva a poder adorar y exaltar a aquel que merece toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si escuchamos música, hermano, que no nos conviene, todo no es lícito, todo nos es permitido, pero dice la Biblia que no todo conviene. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, si nosotros queremos vivir en libertad, tenemos que empezar a sacar cosas del bagaje de nuestra vieja vida, que todavía no la sacamos porque la tenemos como normalizada. Y entonces Satanás tiene cierta autoridad para oprimirnos, cierta autoridad para perturbar nuestra mente, cierta autoridad para desanimarnos y desalentarnos. Pero si estamos llenos del Espíritu, aunque tenemos desaliento, aunque tenemos problemas, nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Y su Espíritu nos levanta, y su Espíritu nos da vigor, y su Espíritu nos da valentía, y su Espíritu es el que mora en nosotros. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y andamos en autoridad porque hemos consagrado nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos del Señor guardan los mandamientos del Señor. No solo que lo guardan, sino que lo practican. Por eso es importante. Y yo miraba, le dejo estos 3 meditaciones que miré ahí en el 8, busque el 8:26. Aquí Cristo, ¿no? Cristo era obediente. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, ¿no? Y él amaba al Padre y todo lo que le debía hacer al Padre, eso hacía. Y siempre estaba conectado con el Padre. Nosotros necesitamos invertir en nuestra vida de relación con Dios para que se manifieste en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestros hechos, que hemos estado cara a cara con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se nota cuando estamos cara a cara con Dios, y se nota cuando hace rato que no estamos con el Señor.
Se notan un montón de cosas, pero Dios quiere que andemos en libertad. Dios quiere que andemos en gozo. Dios quiere que andemos en victoria. Dios quiere concedernos los anhelos de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es el deseo de Dios, pero también tenemos que entender que Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Que todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Si sembramos en nuestra vieja naturaleza lo que le gusta a la carne, podemos ver ahora también, hermano, vamos a sembrar corrupción, vamos a sembrar ruina, miseria, depresión, vamos a sembrar perturbación, vamos a sembrar un amargo final, porque el pecado es gustoso, pero el final es amargo. ¿Cuándo entienden esto? Es más, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muchos dicen, es lindo pecar, pastor. Sí, pero agárrate. Después viene lo otro. Viene lo amargo, viene la ruina. Viene el enemigo aprovechando con sus legiones para decir, esta es mía, este es mío. Lo voy a destruir. Pero si nosotros estamos escondidos en Dios, estamos llenos de la palabra del Señor, nuestra mente está siendo renovada, vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, vamos de victoria en victoria, y Satanás no tiene autoridad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante lo que Jesús aquí dice en este versículo 26, 8:26, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, está hablando del Padre, y yo lo que, dice, he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído de él. Cuando nosotros oímos la palabra, estamos oyendo la voz de Dios. Cuando nosotros prestamos atención, incorporamos la palabra de Dios a nuestro corazón, tendrá un fruto. Nuestra fe será más fuerte. Nuestra confianza en el Señor nos llevará a vivir en paz, porque creemos que Dios es poderoso para venir a nuestra ayuda y ser nuestro pronto auxilio a nuestras tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Algo más, el otro versículo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Tener el deseo de aprender de Dios, tener el deseo de crecer en el conocimiento. La Biblia en muchos pasajes condena a los simples, a los que no le interesa aprender, a los que no le interesan sabiduría. Pero nosotros tenemos que estar interesados en aprender del Padre para evolucionar y para vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos tener un espíritu de aprendizaje. Necesitamos tener una actitud de aprender y no pasar años y años sin saber dónde estoy parado. Pero que podamos hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Aprender del Padre. Y dice el 29, porque Él me envió conmigo, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Queremos vivir libres, hagamos siempre lo que le agrada a Dios. Dios le agrada que nosotros seamos misericordiosos, le agrada que seamos perdonadores, le agrada que podamos ser bondadosos, gentiles, personas que puedan ser de bendición para otros, que tengamos buenos pensamientos para con otros, que tengamos buenas acciones para con otros, que podamos estar siempre buscando agradar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y de esa manera viviremos en libertad, porque hemos determinado abandonar las prácticas de nuestra vieja naturaleza. Y mire, acompáñeme a Gálatas. Algunas de las prácticas que uno debe entender que si las practico no voy a vivir en libertad. ¿Cuántos entienden esto? Es así, hermanos. Es así. No hablo de pecados que cometemos
y que nos arrepentimos en el momento, porque tenemos que tener rapidez para arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Hablo de practicar algo, de hacer algo cotidiano. Cuando hacemos algo cotidiano y lo hacemos consciente, no vamos a poder vivir en libertad. No porque Cristo no quiera hacernos libres, sino nosotros no queremos ser libres. Queremos seguir viviendo en esclavitud, en mediocridad, en apatía, en religiosidad. Pero fíjese, algunas prácticas que yo debo erradicar, que tienen que ver por varias áreas, ¿no? Del alma, del cuerpo y del espíritu, ¿no? Dice capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Cuando habla de la obra de la carne, es de nuestra naturaleza inclinada a lo malo. ¿Cómo doblegamos nuestra naturaleza? Andando en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Sembrando en el Espíritu, orando, ayunando, estudiando la palabra, teniendo actitud para aprender, llenarnos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! De esa manera voy a poder doblegar mi naturaleza inclinada a lo malo. Y fíjese, esa naturaleza, cuando practicamos y le damos lugar a nuestra naturaleza, el enemigo tiene autoridad. Dice el 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Decirle al que está a tu lado, más clarito, échale agua. Después busque, vio que hoy con el teléfono usted puede buscar. Yo le animo a que busque cada palabra, hermano, para que se nos revele cómo vivir en libertad, apartándonos de estas cosas, decidiendo dejar estas cosas que le dan lugar a Satanás, porque Jesús nos quiere hacer libre. Y si Jesús nos hace libre, ya el enemigo no tiene autoridad, porque los que andan en el Espíritu, los que están consagrados al Señor, los que anhelan agradar al Padre, oyen al Padre, aprenden del Padre, son personas que andarán en la abundancia del Espíritu y que Dios va a añadir todas las cosas que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Dios quiere que vivamos en libertad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Libre, hermano, libre para que tú vivas en el gozo del Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitar a los músicos